Finalmente se ha estrenado el episodio 5 de la cuarta temporada que debió haber sido estrenado desde mucho antes. Psychomedian es el capítulo que ha llegado a nosotros. Realmente muchos pensábamos, y me incluyo, que Psychomedian sería un episodio totalmente aburrido por su retraso. Sin embargo, en lo personal me pareció bastante bueno. No será de los mejores capítulos, pero sí estuvo muy divertido. Principalmente hablemos de que en este capítulo recapitulan los eventos ocurridos en Gigantitán, La Titiritera y Burbujeo. Me parece bastante bien la idea de que recuerden el pasado y no lo olviden, pues al inicio del capítulo Marinette recuerda la vez que Adrien le dijo sobre la chica de la que está enamorado, algo que rompió el corazón de Marinette en aquel momento, y ahora lo vuelve a recordar, lo que nos deja muy en claro la coherencia de la serie y su cronología, y algunas de las veces que Marinette ha intentado declarar su amor pero no lo consigue. Bien, en este video vamos a hablar del nuevo y viejo episodio de Psychomedian. ¿Quieres enterarte de todo? Quédate hasta el final de este video, pero antes recuerda suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Iniciación! El capítulo comienza con Marinette y sus amigas, quienes están comiendo, además de recordar algunos intentos de Marinette donde pretendía enamorar a Adrien pero no lo consigue, como el regalo de Adrien en Burbujeo, donde Adrien le dice a Marinette que está enamorado de una chica, y el plan semiperfecto en el capítulo de Gigantitán. Tras sentirse deprimida por la situación con Adrien, Rosita y Yuleka la alientan. Más tarde, Marinette junto con sus amigas se estimula pensando que debe ser más que la amiga divertida de Adrien, que ella debe ser la niña de sus ojos y debe de lograrlo para ser feliz y tener una casa con un hámster. Sin embargo, Alia le dice que no intente ser otra persona, que simplemente sea Marinette, ya que sus defectos son sus cualidades. Por su parte, Nino junto con Adrien ríen del programa del comediante Harry Clow, pero pareciera que Adrien pierde la mirada en alguien más. Marinette y Alia, al ver el humor de Nino, ella piensa que si hace reír a Adrien lo va a impresionar, por lo que le pregunta a Nino. Él le dice que lo hizo con Harry el comediante, preguntando a Marinette si lo conoce. Ella dice que sí, porque es cliente de sus padres y siempre va por pan a las 5, así que Marinette se va enseguida. Marinette llega a la panadería y ansiosa pregunta sobre el show que dará, y bueno, al inicio Harry solo daría un show por la noche, por lo que Adrien no podría ir, pero al ver que Marinette se deprime por esto y por el chico con el que quería invitar, Harry se ofrece a ayudar diciendo que hablará con Gabriel Agreste para que den permiso a Adrien, y todo con discreción bajo sus condiciones. Más tarde Harry va a la mansión Agreste para hablar con Gaby. Sí, así lo llama él. Y bueno, después de una larga charla graciosa, Harry logra convencer al señor Agreste, y más tarde se lo cuenta a Marinette, por lo que ambos están brincando de la emoción. Sin embargo, Marinette quiere hacer reír a Adrien haciéndole una broma, pero no sabe cómo, porque según ella no tiene gracia. Pero Harry dice que quiere ayudarle y que no se preocupe. Y bueno, ya en el show, tras haber ensayado, Marinette va con Adrien, donde intenta ser graciosa con él pero no lo logra, pues solo le provoca confusión a Adrien sobre el estado mental de Marinette. Antes de continuar con este video, vamos con el juego de hoy. Las personas que me digan qué capítulo es con estos emojis les estaré dando corazón, así que vayan dejando sus respuestas en los comentarios. Mientras Marinette intenta ser graciosa con Adrien, por su parte Harry recibe la llamada del productor, quien como siempre es Bob Rock, así que se va del lugar dejando sola a Marinette, quien tras mojarle la cara a Adrien se va corriendo muy avergonzada y fracasando nuevamente. Más tarde Harry muestra las ideas sobre la película de héroes que quiere hacer, pero Bob Rock se burla de él, pues este solo quiere dinero en su cartera, rompiendo en su cara las ilusiones de Harry sobre ser un superhéroe. Tras esto se atormenta de emociones negativas, más aún que se siente culpable porque Marinette está triste de que no logró su propósito, pues resulta akumatizado en Psychomedian. Y yo aquí me pregunto por qué carajo Shadow Moth no akumatizó a Marinette. O sea, la tenía en charola de plata a su obra maestra y no fue capaz de sentir sus emociones y akumatizarla. O sea, aquí estaba la oportunidad para tener a Princesa Justicia. Ay Dios, pero bueno, todo es por el poder de los guiones de Thomas Astruc. De hecho, ya hicimos un video hablando de que Marinette sería akumatizada en la temporada 5. Te lo dejo en la tarjetita de aquí arriba por si aún no lo has visto. Pero bueno, el akumatizado resulta ser Harry Klum en Psychomedian, quien tiene la habilidad de cambiar las emociones de las demás personas solo tocándose su nariz de payaso. Adrien y Marinette al ver esto se transforman y comienzan a combatir contra Psychomedian. Más tarde los héroes descubren
descubren la forma en que Psycho Medium afecta a su víctima, así que Ladybug invoca el amuleto encantado y obtiene maquillaje, con lo que decide pintarse unos ojos falsos para después engañar a Psycho Medium con que ha sido afectada y así después quitarle su nariz donde piensa que tiene la Kuma. Sin embargo, se equivoca. Tras estar distraída, Psycho Medium la afecta de verdad, ahora sí de verdad, y le otorga la emoción de furia extrema a Ladybug, y durante todo el capítulo Ladybug está mega furiosa y enojada, pues agarra a golpes a Psycho Medium y después a Cat Noir, pero este logra tranquilizarla. Y bueno, durante el capítulo ocurren momentos muy graciosos. Los héroes van a alimentar a sus Kwamis. Más tarde Cat Noir lleva a Ladybug enrollada en una manta, pues esta no está quieta. Pero bueno, después la libera e invoca el amuleto encantado, el cual destruye porque le pareció bastante fácil para vencer a Psycho Medium. De igual forma toma el cinturón de Cat Noir para colocárselo en los ojos y evitar la mirada del villano. Después de un largo enfrentamiento, Ladybug y Cat Noir logran vencer a Psycho Medium, desakumatizándolo y así dándole su amuleto de protección a Harry Clown. Más tarde en el show, Vicky le dice a Marinette que sea ella misma frente a Adrien, así que va con él donde le pide disculpas por lo que ocurrió, diciendo que trataba de rehacer el sketch de Harry, pero como lo vio Marinette se deprime por no ser buena causando risa y humor. Sin embargo, Adrien le dice que eso es mentira, pues en la escuela cuando Marinette hablaba con las chicas, la razón por la cual Adrien se reía no era por el show de Harry que le mostraba a Nino, sino por los gestos graciosos que hacía Marinette. Además, Adrien piensa que nadie la haría reír tanto como lo hizo Marinette Dupain-Cheng, y por supuesto que esta misma se emociona, finalizando así este capítulo. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este episodio? Realmente fue bastante bueno a pesar de su retraso. Marinette siendo Marinette una vez más en este capítulo, y por supuesto un capítulo con varios momentos Adrinette y muy graciosos. La verdad debo admitir que el capítulo me gustó mucho, pero dime tú qué opinas de él, ¿cuánto lo calificas del 1 al 10? Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!